Me llamo Teresa, tengo 27 años y soy profesora de historia en la Escuela Secundaria Técnica, en el corazón de la vibrante Ciudad de México. Desde niña siempre me han cautivado las narraciones épicas y las ricas tradiciones de mi país. Recuerdo vívidamente estar sentada a los pies de mi querida abuela, doña Rosalía, mientras tejía deslumbrantes historias sobre los aztecas, relatando sus impresionantes hazañas arquitectónicas y sus elaboradas ceremonias religiosas. Sus ojos brillaban mientras describía los detalles tallados en las paredes de las antiguas pirámides y la grandeza del Templo Mayor, en el centro de la capital azteca. Me quedé hipnotizada, transportada a un mundo de valientes guerreros, imponentes sacerdotes y poderosos dioses. Aquellas historias encendieron en mí una ardiente pasión por desentrañar los misterios del pasado. Con los años, mi fascinación no hizo más que crecer, alimentada por incansables horas de lectura e investigación. Devoraba todos los libros que encontraba sobre la rica herencia maya, las grandes civilizaciones olmecas y el increíble viaje de los españoles que llegaron a las costas del Nuevo Mundo. Me atraían los intrincados detalles arquitectónicos de los edificios coloniales, con sus fachadas ornamentadas y sus suntuosos patios interiores. Esta pasión insaciable me llevó a estudiar historia en la Universidad Autónoma de México, donde conocí a Roberto, mi futuro marido. Nuestras mentes curiosas y nuestra sed de conocimiento nos unieron desde el principio. Recuerdo nuestras interminables conversaciones sobre filosofía, arte y los acontecimientos que dieron forma al México moderno. Pasábamos horas y horas en la biblioteca, inmersos en libros antiguos, intercambiando ideas y soñando con las infinitas posibilidades que nos deparaba el futuro. Después de graduarnos, nuestros caminos se unieron de forma natural. Nos casamos en una pequeña ceremonia tradicional en Puebla, la ciudad natal de Roberto, rodeados de familiares y amigos cercanos. Nuestra luna de miel fue un viaje inolvidable, explorando los yacimientos arqueológicos mayas de Chichén Itzá y Tulum, donde por fin pude experimentar de cerca las maravillas sobre las que tanto había estudiado. Hoy, 6 años después, mi rutina es una mezcla perfecta de comodidad y aventura. Me levanto sobre las 6 de la mañana y preparo un desayuno tradicional mexicano con chilaquiles, frijoles y zumo de naranja natural para Roberto y para mí. Mientras saboreamos la comida, comentamos nuestros planes para el día, intercambiando miradas cariñosas y risas cómplices. Después de esta reconfortante comida, me dirijo a la escuela, mi segundo hogar. Allí tengo el privilegio de compartir mis conocimientos y mi pasión con mentes jóvenes y curiosas. Me encanta ver cómo se iluminan los ojos de mis alumnos cuando les describo las grandiosas batallas de la Revolución Mexicana o los fascinantes detalles de la danza de los voladores, una antigua tradición indígena totonaca. Era una agradable tarde de otoño, los rayos dorados del sol calentaban suavemente mi rostro mientras guiaba a un grupo de estudiantes entusiasmados por las pintorescas calles del centro histórico de Ciudad de México. Siempre me sentía vigorizada al pisar aquel suelo antiguo, lleno de historia y recuerdos entretejidos en cada piedra centenaria. Mientras caminábamos, señalaba los increíbles detalles arquitectónicos de los edificios coloniales, deleitándome con las expresiones de asombro de mis alumnos. El Palacio Nacional, con su imponente fachada de piedra, parecía emanar los ecos de batallas y revoluciones pasadas. Casi podía oír los gritos de los insurgentes resonando por las calles centenarias. Fue entonces cuando lo vi, un hombre de pie en la acera, con su cámara colgada del cuello como un amuleto precioso. Sus ojos almendrados reflejaban la luz dorada del atardecer y una sonrisa cautivadora curvaba sus labios mientras observaba a un grupo de mariachis que tocaban animadamente en una esquina cercana. Algo en él captó mi atención de inmediato, como si una fuerza invisible hubiera tirado de mí hacia él. Nuestras miradas se cruzaron durante un breve instante y sentí que una chispa se encendía en mi interior, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras mi corazón se aceleraba a un ritmo frenético. Resoplando, volví a mi postura profesional y continué guiando a mis alumnos, aunque mis pensamientos volvían una y otra vez a aquel cautivador desconocido. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? Había algo magnético en su presencia, una fuerza que me atraía como una polilla a la luz. Al final de la visita, pedí a los estudiantes que esperaran un momento mientras revisaba algunas notas. Fue entonces cuando volví a verle, ahora más cerca, ajustando el objetivo de su cámara con dedos hábiles. Antes de que pudiera detenerme, oí mi voz llamándole. «Disculpe, señor. ¿Es usted fotógrafo profesional?»
Levantó la vista y aquella sonrisa volvió a iluminar su rostro. Sí, señorita. Me llamo Diego Valencia y soy fotógrafo freelance español. Su acento melodioso y su voz aterciopelada me pusieron la piel de gallina. Le tendí la mano para presentarme, Teresa. Encantada de conocerte, Diego. Nuestras miradas se entrecruzaron durante unos segundos más de lo necesario, hasta que uno de mis alumnos me llamó, rompiendo el momento. Saludé brevemente a Diego y seguí mi camino, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre en aquel encuentro fortuito. En las semanas siguientes, no pude quitarme a Diego de la cabeza. Sus rasgos exóticos y su encantadora sonrisa habían dejado una huella indeleble en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos almendrados bailando detrás de mis párpados, llamándome con una fuerza irresistible. Empezamos a encontrarnos por casualidad en las concurridas calles del centro histórico. Al principio, solo eran saludos casuales y breves conversaciones sobre el tiempo o alguna atracción turística cercana. Pero con cada nuevo encuentro, sentía que nuestra conexión se profundizaba, como si fuéramos atraídos el uno hacia el otro por fuerzas invisibles del universo. Diego era un hombre con muchos talentos y un espíritu curioso que encajaba perfectamente con el mío. Me contaba sus viajes alrededor del mundo, captando con su objetivo las maravillas de antiguas civilizaciones y la sublime belleza de la naturaleza. Sus vívidas descripciones de las ruinas mayas de Tikal o de los glaciares plateados de la Patagonia me dejaban sin aliento, deseando explorar esos lugares junto a él. Nuestros encuentros fortuitos pronto se convirtieron en elaborados pretextos para estar juntos. Yo le llevaba a algunos de mis lugares favoritos, como el impresionante Museo Nacional de Antropología, donde pasábamos horas admirando las increíbles esculturas aztecas y los tesoros arqueológicos expuestos. Diego, por su parte, me guiaba por calles escondidas, descubriéndome galerías de arte subterráneas y acogedores cafés donde la conversación fluía sin cesar. La atracción entre nosotros era palpable, una tensión eléctrica que flotaba en el aire cada vez que nuestros cuerpos se acercaban. Las miradas intensas y los roces casuales me aceleraban el corazón y me temblaban las manos. Volvía a sentirme como una adolescente, consumida por ese deseo ardiente que me hacía olvidar todas las consecuencias. Una noche especialmente memorable, Diego me llevó a una empinada colina desde la que se dominaba toda la ciudad. Sentados uno al lado del otro, contemplamos la puesta de sol detrás de los rascacielos, pintando el horizonte en tonos anaranjados y rojo fuego. Nuestros dedos se entrelazaron y, antes de que me diera cuenta, sus labios estaban sobre los míos, moviéndose en perfecta sincronía. El beso fue profundo y apasionado, despertando en mí un deseo ardiente que ya no podía negar. Todas las dudas y miedos desaparecieron en ese momento, consumidos por el fuego de la pasión que ardía entre nosotros. Cuando nos separamos, jadeantes, el brillo en los ojos de Diego reflejaba exactamente lo que yo sentía, una desesperada necesidad de entregarnos completamente el uno al otro. Detrás de esa euforia, sin embargo, la culpa me carcomía como ácido, recordándome la terrible traición que estaba cometiendo contra Roberto. Pero en aquel momento, con Diego envolviéndome en su abrazo, todo parecía insignificante al lado de la intensidad arrolladora de nuestros sentimientos. La culpa que sentía por haber traicionado a Roberto era como un peso constante sobre mi pecho, pero simplemente no encontraba fuerzas para poner fin a mi romance con Diego. Nuestra pasión era como una adicción de la que no podía liberarme, por más que lo intentara. Aquella fatídica noche, llegué a casa más tarde de lo habitual después de otro encuentro arrebatador con mi amante española. Todavía sentía un cosquilleo en los labios por los ardientes besos que nos habíamos dado, y todo mi cuerpo se sentía vivo como hacía años que no lo estaba. Cuando entré en el piso, había un silencio ensordecedor en el ambiente y una tensión casi palpable. Algo no iba bien. Llamé a Roberto, pero no respondió. Me dirigí por el oscuro pasillo hacia el dormitorio, con una oscura sensación creciendo en mi interior. Cuando abrí la puerta, la escena que tenía ante mis ojos casi hizo que me flaquearan las piernas. Allí estaba Roberto, sentado en el borde de la cama, rodeado de un mar de fotografías esparcidas por el suelo. Fotos de Diego y yo en momentos íntimos, abrazados, sonriendo, intercambiando miradas apasionadas. Alguien nos había estado observando, capturando cada momento sórdido de nuestra red pecaminosa. Los ojos de Roberto estaban inyectados en sangre. Su expresión era una mezcla de dolor, traición y furia incontenida.
Cuando me vio vacilar en la puerta, levantó la vista, sus iris normalmente apacibles parecían ahora pozos negros y vacíos. Así que es verdad. Realmente me traicionaste. Su voz profunda rompió el silencio, áspera como papel de lija. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no me salían. ¿Qué podía decir? No había excusas ni justificaciones para lo que había hecho. Roberto se levantó, con los puños apretados a los lados. ¿A cuántos más conociste mientras yo trabajaba duro para mantener a esta familia? ¿Desde cuándo? Las acusaciones eran como cuchillos afilados que me atravesaban el corazón. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que me diera cuenta. Roberto, mi amor, por favor perdóname. Antes de que pudiera terminar, avanzó hacia mí, con los ojos brillantes de furia. No me llames así. Has perdido ese derecho. La desesperación me consumió mientras todo lo que más amaba se desmoronaba ante mis ojos. Caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Roberto se limitó a mirarme con ojos ahora vacíos de toda emoción. Todo ha terminado entre nosotros, escupió amargamente. Recogeré mis cosas y me iré en cuanto pueda. Aquella noche, el mundo que había construido con tanto amor y cariño se derrumbó como un castillo de naipes. El dolor de la pérdida era tan abrumador que me costaba respirar. Todo por un momento de debilidad, una pasión prohibida que me había consumido por completo. Y ahora estaba pagando el precio más alto. En los días y semanas que siguieron a la devastadora marcha de Roberto, me encontré sumida en un estado de tristeza tan profundo que parecía no haber salida. Los recuerdos de nuestro matrimonio derrumbándose ante mis ojos me atormentaban cada vez que respiraba, un recordatorio constante de mis errores imperdonables. Me sentía como un cascarón vacío, deambulando por los pasillos de la escuela donde enseñaba, cumpliendo con lo que se esperaba de mí, pero sin vivir realmente. Mis alumnos, que antes me llenaban el corazón de orgullo, eran ahora meras sombras lejanas, con sus voces juveniles resonando como un insípido murmullo. No fue hasta que Carolina, mi mejor amiga desde el instituto, irrumpió literalmente en mi piso y prácticamente me sacó de la asfixiante oscuridad que las cosas empezaron a cambiar. Con ojos decididos y su típica franqueza, Carolina me hizo enfrentarme a la realidad. Teresa, tienes que dejar de revolcarte en la autocompasión. Lo hecho está. Ahora es el momento de reconstruir tu vida en pedazos. Sus duras palabras eran exactamente lo que necesitaba oír. Carolina me apuntó a sesiones de terapia con un reputado psicólogo, el Dr. Fernández, especializado en tratar temas relacionados con la infidelidad y la traición. Las primeras sesiones fueron como arrancar tiritas de una herida expuesta. Revivir acontecimientos tan dolorosos, diseccionar cada elección y motivación que había detrás de ellos, todo parecía una tortura interminable. Pero poco a poco empecé a encontrar cierto alivio al poder exponer mis pensamientos y sentimientos más oscuros sin ser juzgada. El Dr. Fernández me guió a través de un profundo proceso de autodescubrimiento, haciéndome enfrentarme a mis inseguridades, miedos y deseos más profundos. Me di cuenta de que mi aventura con Diego no era un capricho pasajero, sino una huida desesperada de la monótona rutina en la que me había dejado caer. La ardiente pasión que sentía por él era, de hecho, un reflejo del fuego que había dejado apagar en mi interior. Tienes que aprender a quererte y valorarte de nuevo, me decía suavemente el Dr. Fernández. Solo entonces podrás seguir adelante y construir relaciones verdaderamente sanas. Poco a poco, con mucho trabajo y una dolorosa introspección, empecé a reconstruir mi autoestima y a redescubrir mi propia identidad más allá de las etiquetas de esposa o amante. Abracé viejas aficiones como pintar y pasear por la ciudad, permitiéndome experimentar plenamente cada pequeño momento de belleza a mi alrededor. El proceso fue lento y arduo, marcado por avances y recaídas. Pero, poco a poco, sentí que la niebla que me rodeaba se disipaba y daba paso a una nueva y vigorizada visión de la vida. Ya no era la misma Teresa, y este descubrimiento, aunque aterrador, también me aportó una vigorizante sensación de libertad. Habían pasado meses desde que comencé mi doloroso pero necesario proceso de autocuración. Poco a poco, fui reconstruyendo los fragmentos de mi vida, aprendiendo a ser fuerte e independiente de nuevo. Por supuesto, aún había días en los que la añoranza por lo que había perdido con Roberto me consumía, pero estaba decidida a seguir adelante. Fue entonces cuando el destino,
con su a menudo cruel sentido del humor, decidió dar otra vuelta de tuerca a mi camino. Una nublada tarde de invierno, mientras daba uno de mis tranquilos paseos por el parque cercano a mi casa, divisé a una figura familiar sentada en uno de los bancos. Se me aceleró el corazón cuando reconocí aquellos ojos almendrados y aquella sonrisa torcida. Era Diego. Parecía demacrado, cansado, con los hombros encorvados bajo el peso de una carga invisible. Y entonces me di cuenta del pequeño bulto que sostenía en sus brazos, un bebé dormido. Antes de que pudiera detenerme, mis piernas se movieron hacia él, como atraídas por una fuerza gravitatoria. Diego levantó la vista y, por un momento, nuestras miradas se cruzaron, cargadas de multitud de recuerdos y emociones sin resolver. «Teresa», dijo en voz baja, como si temiera asustar al bebé. «Tengo tantas cosas que contarte». Asentí en silencio, tomando asiento a su lado en el frío banco. Diego respiró hondo antes de comenzar su relato. Al parecer, mientras nosotros manteníamos nuestro tórrido romance, él también mantenía una relación con una mujer en su España natal. Y esta mujer se había quedado embarazada. Beatriz insistió en que criáramos juntos al niño, como una verdadera familia, explicó Diego, con una sombra en su rostro cansado. Pero cuando nació nuestro hijo Tomás, me di cuenta de que sencillamente no podía quererla como se merecía. Mi corazón pertenecía a otra persona. Su mirada se cruzó con la mía en ese momento, provocándome un escalofrío familiar. Tragué saliva, dándome cuenta de la inmensa confesión que había detrás de aquellas palabras. Las cosas se pusieron tensas muy rápidamente entre nosotros, continuó. Beatriz decidió que lo mejor era separarnos. Me permitió traer a Tomás a vivir conmigo, siempre y cuando prometiera quererlo y cuidarlo como es debido. Diego miró al pequeño bulto dormido en sus brazos, y pude ver brillar en sus ojos una ternura indescriptible. Él es todo lo que tengo ahora, Teresa. Y yo necesito ayuda. Su mirada suplicante se clavó en mi corazón. En ese momento, todos los recuerdos de nuestras pasiones pecaminosas desaparecieron, dando paso solo a la necesidad humana más básica de amar y ser amado. Alargué la mano y toqué suavemente la mejilla de Tomás, sintiendo una inmediata y profunda conexión con aquella inocente criaturita. No te preocupes, Diego. Estoy aquí para los dos. Hagámoslo juntos. Y así, en aquel banco gris de la plaza, comenzó un nuevo viaje, ya no impulsado por deseos carnales, sino por el propósito mucho más noble de nutrir y proteger una vida recién llegada al mundo. La llegada de Tomás fue el catalizador que necesitaba para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades renovadas. Los meses que siguieron al inesperado regreso de Diego y la llegada del pequeño Tomás a mi vida fueron un torbellino de emociones y nuevos retos. Pero a cada paso que daba, sentía que mi corazón se llenaba de una sensación de plenitud que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Al principio, ayudar a Diego a cuidar de un recién nacido fue un auténtico bautismo de fuego. Pasé noches en vela tratando de calmar los inquietos llantos de Tomás, mientras Diego deambulaba como un zombi, intentando encontrar trabajos de fotografía freelance para mantenernos. Nuestras profundas ojeras y la ropa desarreglada eran signos visibles de la batalla constante que estábamos librando. Pero poco a poco fuimos estableciendo una rutina y adaptándonos a nuestros nuevos roles. Mientras Diego se iba a fotografiar bodas y eventos, yo cuidaba de Tomás, le preparaba la comida, le cambiaba los pañales y lo acunaba en mis brazos cuando lloraba. En esos momentos de intimidad, cantando suavemente mientras veía sus ojitos dormidos cerrarse lentamente, sentí que se formaba una profunda conexión. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todas las luchas y remordimientos del pasado, había encontrado un nuevo propósito más grande que yo misma. Cuidar de aquella preciosa almita me llenó de una sensación indescriptible de plenitud y amor verdadero. A medida que Tomás crecía, sonriendo y ganando fuerza cada día, yo también renacía con la determinación de seguir adelante y marcar la diferencia en la vida de otras personas. Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de la violencia doméstica, compartiendo mi propia historia y luchando por aquellas que tan desesperadamente necesitaban apoyo y comprensión. Las mujeres se convirtieron en mis hermanas del alma, unidas por un vínculo invisible de resistencia y perseverancia ante la adversidad. Junto con un entregado equipo de asesores y trabajadores sociales, trabajamos para empoderar a estas mujeres,
ayudándolas a reconstruir sus vidas destrozadas y a redescubrir su propia fuerza interior. Cada sonrisa, cada lágrima enjugada, cada mujer que conseguía liberarse de un ciclo opresivo de abusos, me recordaba mi propio proceso de curación y evolución. Había encontrado mi verdadera vocación, utilizar mi experiencia de dolor y redención para inspirar y apoyar a otras mujeres en situaciones similares. En medio de todo esto, mi relación con Diego también había evolucionado de forma sorprendente. La pasión desbordante que antes sentíamos el uno por el otro se había convertido en un vínculo mucho más profundo. Una sólida asociación basada en el respeto mutuo y en el compromiso de crear el mejor hogar posible para Tomás. Cuando mirábamos a ese pequeño milagro sonriente, era como si todos los recuerdos de nuestras transgresiones pasadas se disolvieran. Habíamos encontrado un camino mucho más largo que recorrer juntos, como una verdadera familia, unidos por el amor incondicional que sentíamos por ese niño. Hoy, al reflexionar sobre los tortuosos caminos que me han llevado hasta aquí, no puedo evitar sentir una inmensa gratitud. Sí, he cometido errores, he traicionado a quienes amaba y me he cuestionado mis propias decisiones en innumerables ocasiones. Pero fueron precisamente esas pruebas las que me forjaron como una mujer más fuerte, más resistente y, sobre todo, dispuesta a abrazar la vida con un corazón verdaderamente abierto.